RTV y Radiovisión Internacional presentan Noticias y en contacto con nuestra comunidad. Amables televidentes de RTV Noticias, queremos invitarlos inmediatamente a esta importante conferencia, a un resumen de lo más importante que se va a hablar aquí en este momento sobre la conferencia para los residentes en Londres, para los iberoamericanos, en cuanto se refiere a derechos laborales, sueldos y jubilación. Esta es la primera parte y también vendrá la segunda parte, que al final se estará hablando sobre el proceso de la jubilación. Functions like cleaning, like catering, like reception security. ISS es una multinacional basada en... Danish, ¿cómo se dice en español? De Dinamarca, danesa, ¿sí, no? Danesa, de Dinamarca, gracias. Y que ellos trabajan, por ejemplo, con organizaciones públicas como son la NHS, los municipios locales, las alcaldías, and universities. Universidades, sí, también, sí. So, during the COVID pandemic, the contract between the hospital and ISS was due to end. The union fought for the workers to come back into employment by the National Health Service. That demand was not won, but what they did manage to do through Unison and even the GMB trade union, with support from the local Labour parties, was to win the London living wage as an absolute minimum rate for the workers on the contract. And I think, even more importantly, they won occupational sick pay. Shall I explain? That's lo que ha sucedido con los trabajadores de ISS es de que ellos, el contrato se estaba terminando y lo que hizo el sindicato GMB, y Unison, y también con algunos con temas del partido local laborista, es de que ellos no lograron que les den un contrato permanente. No logramos el insource famoso, ¿no? De que le den, por ejemplo, lo hagan miembros de staff permanente, que eso seguramente lo vamos a hablar cuando venga ya Jacqueline. Pero lo que sí se logró fue de que como mínimo se le pague el London Living Wage, que eso también lo haremos quizás al que no lo tenga completamente claro, que hay un minimum wage y hay un London Living Wage. Eso lo vamos a hablar enseguida. Se logró eso es lo que nos está diciendo George, y también se logró que lo que cuesta mucho es que le den el occupational sick, ¿no? Policy, o sea, que le permitan de que ellos puedan tener acceso a enfermedades que sean pagadas, no si es que ellos se enferman, que eso lo niegan en muchos lugares. Occupational sick pay for these workers was a huge improvement, because before they could only receive statutory sick pay. To get statutory sick pay in Britain, you have to be off for 4 consecutive days. No pay before the 4th day. And it is only, after an increase in April, £109.40 a week statutory sick pay. Occupational sick pay within the National Health Service can be for up to 6 months, and it will equal your ordinary full-time earnings. Que este es un gran logro, ¿no? Lo que se logró fue de que a los trabajadores de Homerton, ya para empezar a cerrar la intervención de George, él nos dice que lo que se logró fue de que se le dé estas vacaciones pagadas que le dan a los empleados que tienen contrato en el trabajo, ¿no? Este se llama el Occupational Sick Pay. En vez de que le den la nacional, porque la nacional te pagan 109 libras a la semana solamente y es después de 4 días de enfermedad.
O sea, es injusto el statutory sick pay. O sea, el nacional, el del Estado, es así de poquito. Pero el otro, cuando tienes derecho a que te paguen como le pagan, la política de enfermedad de tu trabajo, este le permite hasta 6 de la NHS, porque cada trabajador tiene diferente. El NHS le permite 6 meses, hasta 6 meses de enfermedad, y equivale lo que usted gana de su salario, ¿no? Lo que gane full time, eso le van a pagar. O sea que es una gran diferencia, es un gran logro. George, that's an amazing achievement. I think we should clap to that. That's amazing. Well, I'm sure we are going to hear about more amazing achievements shortly, but I will end on these points. First of all, if you are not in a trade union, please join as soon as possible. Usually it should be the largest union that exists in your workplace, but maybe there is no union in your workplace, so that's something we need to discuss afterwards. Secondly, having joined a union, become active in that union if you possibly can, to make it more democratic, make it more accountable, make it more combative. Para ir terminando, si no estás sindicalizado hasta el momento, únete a un sindicato, porque quizás donde tú trabajas, si no hay un sindicato grande que ya esté registrado, que ya seguramente lo vamos a tocar el tema enseguida, entonces eso es algo que también se tiene que discutir después o hablar con tus sindicatos a los que quieras unirte. Una vez que estés en el sindicato, George nos dice, sea activo, participa, porque eso trae democracia en todo nuestro proceso, sobre todo como trabajadores. Nos ven movilizados y visibles, y ahí es donde los empleadores empiezan a temblar, que es lo que queremos que suceda, ¿no? And there is a dangerous myth in this country's trade union movement, still, I think, perhaps not so much in London, that migrant workers cannot be organized in unions. That is a myth that we can and will smash. Hay un mito que dice que nosotros los trabajadores migrantes no nos podemos organizar, pero el mensaje que le vamos a mandar es que sí podemos y lo vamos a lograr. Thank you, George. And speaking on this point from personal experience, our union branch in Camden has recruited and helped organize the workers who issue the parking fines, the traffic wardens, who are employed by a company called NSL on a privatized contract from Camden Council. These workers are mainly black African from countries like Nigeria, Ghana, Angola. 15 years ago, virtually none of them were trade union members. Now, almost everyone who works on that contract is a member of Unison. And on Monday, this Monday, the 24th of July, they will be starting an indefinite strike. And they will be fighting for more than the London living wage. Woo! They are demanding a 25% pay increase. Muy bien. And in their ballot, 100% of those voting, and 73% voted, 100% voted for strike action. Hasta la victoria siempre. So, ya saben por qué está aquí él, ¿no? Thank you, George. I was just saying, now you know why he is our special guest here today. Thank you, George. And I want to say, públicamente, abiertamente, George ha estado, yo soy miembro del sindicato Voces Unidas del Mundo, admiro mucho a IWGB, he estado en muchos piquetes, quizás también nos conocemos, y George ha ido, yo lo conozco desde hace muchos años cuando él venía y era invitado a dar speeches, y él ha estado ahí en la calle en la lucha, así que por eso es muy especial que él esté aquí y apoya absolutamente a nuestra lucha como migrantes. Él ha estado ahí.
you support our migrant fight, our struggle of migrant workers. I want to say thank you publicly and openly. You know how much I really admire your work, and thank you for years always supporting our struggle. So thank you, George. Gracias, Jorge. En otro camarada, Jorge. Thank you so much. So now we're going to go to Jacqueline. ¿Sí? En español. So, Jacqueline después. Sí. ¿Será que ¿quieres cruzar? Vente para acá. Sí. Yeah, so, bueno, buenas tardes, mi nombre es Jackie. Vengo por parte del sindicato. Yo trabajo en el área del departamento legal. Uy, it's a bit loud, isn't it? Is it good now? Good. Bueno, voy a hacer primero una disculpa a la gente que habla inglés porque no me van a entender, pero bueno, tenemos una mayoría de comunidad hispanohablante, así que bueno. So I was just saying, I will apologize for all the English speakers because you won't probably be able to gather much from what I'm going to say. But this is a workshop that has been asked for Spanish speakers people, so here I am. So sorry, guys. Okay, so entonces, ¿quién es IWGB? Can we go to the next one, please? Thank you. Bueno, IWGB es un sindicato, como ya lo han estado referenciando, que se encarga de empoderar a sus miembros y miembros mediante la preparación de estas personas que son parte del sindicato, con talleres, reuniones regulares, preparación de campaña, y todo esto para que contribuyan a las mejoras de sus sitios de trabajo. The next one, please. So, ¿por qué un sindicato? Entonces, como ya lo estuvo hablando el compañero aquí, es importante que haya un entendimiento de qué es los derechos que uno tiene como trabajador en este país, porque es distinto de donde venimos, ¿no? Bueno, la mayoría de Latinoamérica o de otros países, o incluso de España, que es de donde tenemos muchos miembros, y que se confunden muchísimo con cómo funcionan las leyes laborales aquí. Entonces, es importante también tener un entendimiento de un sindicato como algo más amplio que solamente un sitio a donde vas a resolver problemas o a que te ayuden a resolver problemas. Como lo estaba mencionando el compañero, es importante que cuando se unan a un sindicato sean una parte activa de esto, sean unas personas que se quieran enterar, que vayan a talleres, que vayan a las reuniones que se les quieren dar, porque eso es la función principal de un sindicato, y eso es lo que IWGB trata de hacer entender a sus miembros que no se trata de tener a alguien que te puede ayudar porque tú no sabes hablar inglés, sino que te empoderes a pesar de la barrera del lenguaje, y decir, ok, estos son mis derechos y los voy a hacer valer y entender de la mejor manera que pueda. Y por eso es importante asistir a talleres y eventos de este estilo para que puedas tú saber qué sí y qué no puedes reclamar, o cuáles son las posibilidades de que ustedes tengan que iniciar, por ejemplo, alguna campaña, porque eso es principalmente cómo las leyes se cambian con campañas. Porque el hecho de que haya una legislación ahí no quiere decir que sea correcta, y ahora ya lo vamos a ver en muchas cosas. ¿Y por qué no es correcta? Pues bueno, como le estaba mencionando antes también, ha habido mucha gente conservadora, mucha gente de partidos conservadores que ha tratado de minimizar esos derechos de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, digamos que uno tiene que avanzar terreno, ¿no? Como de todo lo que me has quitado, pues venga, te quito, te lo quito de nuevo, porque hay muchas cosas que de verdad necesitan ser recuperadas. Entonces, el sindicato IWGB está dividido principalmente en la parte legal y en la parte organizacional o de organización de campañas, que es importante entender eso también, que alguien tenga un departamento de organizadores
no quiere decir que es para organizar eventos o cosas así, no, es para organizar campañas para ganar mejores salarios, mejores beneficios, etcétera, ¿vale? Eso es lo que significa tener una parte de organizadores en un sindicato, que es muy importante y que es a lo que principalmente se les invita a todos los miembros, que sean organizadores de sus centros de trabajo, que hablen, que tengan discusiones cuando estén comiendo, cuando estén en el chit chat, ¿no? Que estén jugando, lo que sea, que hablen de sus condiciones de trabajo y que si hay algo que no esté bien, que no esté correcto, que lo traigan a la atención de sus jefes, de los que encabezan las empresas, etcétera, ¿vale? De eso no vamos a hablar ahora porque no me especializo en esa rama, pero vamos a hablar de cuáles son tus derechos. Vamos a hacer la parte legal para entender un poco más dónde estamos parados en cuanto a la legislación laboral en Inglaterra. Next one, please. Entonces, ¿qué onda con este taller y qué vamos a cubrir? Primero que nada, vamos a entender, soy un empleado, porque es distinto aquí, es distinto ser un empleado que ser un trabajador autónomo, que ser un lean bee worker, como se le llama aquí, que es una persona que ofrece sus servicios de trabajo, pero mediante una contratadora. Entonces, quiere decir que a pesar de que es independiente, está vendiendo su fuerza de trabajo específicamente a una contratadora. También están los trabajadores autónomos, que estos sí simplemente se dedican a vender sus servicios, a prestar sus servicios con quien sea que venga. Y cada uno de estos tiene distintos derechos en la legislación. Entonces, para saber y determinar cuáles son mis derechos, necesito primero entender, ¿soy un empleado? Si soy un empleado, bueno, entonces hay ciertos derechos para ti. Si no eres empleado, si eres un trabajador, entonces hay otros derechos que están dedicados a ti. ¿Quién puede ser un trabajador? Bueno, personas que trabajan en la construcción, por ejemplo, que no necesariamente tienen ese estatus de un empleado, que lo que quiere decir es que muchos de los derechos que pudiéramos pensar que están cubiertos no lo están, porque son trabajadores, digamos, más independientes. Entonces, vamos también a ver cómo actuar ante alguna mala situación laboral y de empleo, qué herramientas hay y, por supuesto, la importancia de unirse a un sindicato como parte de esas herramientas de solucionar problemas en el sitio de trabajo. Cómo equilibro el deber con el derecho, porque es muy, muy importante. Tenemos mucha gente que viene con nosotros y que cree que debe de hacer ciertas cosas, pero es muy distinto a veces a lo que es el derecho, ¿vale? O piensas como que quizá esto es injusto, pero no necesariamente quiere decir que es ilegal. Entonces hay que estar muy pendientes a esas cosas. Y a mí algo que me gusta mucho hacer en mis talleres es también empoderar a la gente con su herramienta más grande que tiene, que es la comunicación, el habla. Tratar de hacer entender mis necesidades de la mejor manera, sin gritar, sin ponerme mal, ¿no? Porque eso precisamente hace que vaya en una cadena en la que no se puedan resolver las cosas y incluso hasta la gente termina siendo disciplinada. Entonces no queremos eso, queremos tener trabajadores empoderados que sepan utilizar su voz porque saben cuáles son sus derechos. No que se peleen con la gente, sino que digan, perdona, mis derechos son estos enlistados y se necesita respetar, ¿vale? Gracias, también entender pues que hay diversas organizaciones que puedan ayudar, porque también es muy importante que cuando no tenemos un buen sitio de trabajo, la salud mental se deteriora. Entonces también es importante, y también me gusta comentar con la gente, busquen ayuda.
si hay algo ocurriendo en el sitio de trabajo, busquen ayuda profesional. Hay muchas organizaciones, como ya lo tenemos aquí, Casa Latinoamericana o algunas otras, LORS, ¿no? Eso es especialmente para mujeres, que ayudan en esta situación, porque no hay que quitar de vista que somos personas que tenemos... Ok, perdón. Es que sí, siento que es muy alto y no quiero aturdir a la gente. Perdón. Bueno, vale. Eso, decía que es importante entender que somos personas psicosociales. Entonces, si nuestra mente, si nuestras emociones no están bien, no vamos a funcionar bien en el trabajo tampoco. Entonces, no dejemos que se hagan cadenas de problemas y hay que pedir ayuda a los profesionales, a los que se dedican a entender a la gente. Next slide, please. Ok, entonces, bueno, ya les estaba contando que es distinto ser un LIMBY worker, un employee y un independent contractor, o LIMBY worker, un empleado o un trabajador autónomo o independiente. Entonces, en la legislación tenemos, por ejemplo, protecciones de discriminación, el derecho a que te paguen el salario mínimo nacional, regulaciones con el tiempo de trabajo, ¿no? Que es cuántas horas a la semana estoy permitido, y las empresas están permitidas a preguntarme que trabaje. El pago por redundancia o la liquidación, el pago estatutario por enfermedad, el pago estatutario por maternidad. Entonces, si vemos aquí en esta tablita, en el independent contractor o los trabajadores autónomos, todos tienen carita triste, que significa que ellos no tienen protección contra ninguna de estas cosas. O sea, no se les puede exigir con los que trabajan que les den un pago mínimo, no se les puede proteger contra la discriminación, no se les puede proteger, y esas son cosas que se necesita pelear, que yo, por ejemplo, diría, todos los trabajadores independientes deberían de unirse con un sindicato para que estas cosas empiecen a cambiar, porque no es posible que no puedas tener protección en ninguna de estas áreas que son importantes. Entonces, y si vemos en el área de employee, en la parte en medio, toda es carita feliz, ¿no? Porque si eres un empleado, tienes todos los derechos cubiertos, y hay que estar pendientes de eso, ¿vale? ¿Cómo sabes si eres un empleado? Bueno, porque te tienen que dar tu contrato con tus horas, especificando cuál va a ser tu trabajo, cuál va a ser tu rol, y eso es lo que determina qué tipo de trabajador eres, es tu contrato. Entonces es una parte muy, muy importante, que siempre les digo, chicos, chicas, chequen su contrato. Next slide, please. Entonces, igualmente tenemos aquí solamente el minimum notice period, cuando ustedes saben que cuando alguien nos termina el empleo o queremos terminar el empleo, tenemos que dar un tiempo de notificación, y esto, si no se cumple, puede ser una violación a tu contrato y puedes hacer un caso en contra de eso. El despido injusto, las horas de trabajo flexibles, el derecho de estar acompañado, por ejemplo, cuando hay algún disciplinario o alguna queja, ¿no? Una grievance. Como vemos aquí igualmente, con los independent contractors o trabajadores autónomos, no hay nada de esos derechos. Los empleados siguen ganando, ¿no? En esto. Y bueno, en los LIMBY workers, hay algunas que sí, hay algunas que no, pero bueno, igual quizás si alguien tiene más dudas con respecto a eso, podemos hablarlo al final, pero creo que la mayoría de personas aquí son empleadas, y si no, pues bueno, levanten la mano y díganme, no, yo quiero saber más acerca de los LIMBY workers, que como ya lo decía, es por ejemplo un trabajador de la construcción que no tiene un contrato que especifique que todo lo que vamos a ver más adelante, ¿vale? Next slide, please. Entonces, el contrato, como ya lo decíamos, es una parte muy, muy importante.
Si tienes tu contrato, por favor, siéntate con tu representante legal del sindicato o con alguien que hable inglés, detállalo, entiende cuáles son los derechos y obligaciones que tienes con esa compañía. Entonces, lo que tenemos que entender es cuál es la descripción del rol, qué es lo que voy a hacer. Tenemos muchos trabajadores que siempre dicen, es que ya me quieren cambiar el área, ya me quieren poner a hacer esto, poner a hacer esto otro, y en el contrato dice, podemos cambiarte tus actividades de tiempo en tiempo como sea necesario para la compañía. Claro, hay muchos trabajadores que llevan 5 años, 7 años en la misma compañía y nunca se les ha cambiado, pero no quiere decir que por eso nunca se les vaya a cambiar, porque está muy claro en su contrato que esto lo puede hacer la compañía. Entonces hay que tener muy bien entendido qué es lo que dice el contrato con respecto a eso, para que no nos caigan de sorpresa estos cambios, y que además, pues obviamente nosotros no podemos hacer nada porque no están violando el contrato, lo están siguiendo y ustedes lo firmaron. Entonces, y eso es otra cosa muy importante, antes de que firmen, pidan 2 días, 3 días para que ustedes vayan a su casa, lo lean, tómenle fotos, porque es su derecho que ustedes tengan el entendimiento en su lengua materna de qué es lo que dice su contrato. Yo sé que muchas veces dicen, es que me dijo que no puedo tomarle la foto, que no sé qué. Pues aférrense porque uno no puede firmar algo que no sabe que está firmando, porque después tenemos muchas sorpresas y tenemos muchos casos de gente que dices, es que lo firmaste. Entonces hay muy poco que podemos hacer. Entonces esto empieza a cambiar cuando ustedes saben, si ustedes no entienden lo que dice ahí, llévenselo a casa, consúltenlo y luego ya lo firman. Y ustedes tienen derecho de decir, oh, esta cláusula me parece un poco extraña, podemos discutir lo que hay en esta cláusula, y ellos tienen que ser abiertos con esto. Yo sé que es un poco difícil cuando a veces empezamos un trabajo, porque claro, lo que tú quieres mostrar es que eres una buena persona, ¿cierto? Que tienes disponibilidad para trabajar, pero eso no quiere decir que por eso vamos a aceptar algo que no está bien, o algo con lo que no nos sentimos cómodos. Entonces, tiene que haber las horas de trabajo. Esto es muy importante para determinar cuándo va a ser extra tiempo. O sea, si tú tienes un contrato de 5 horas, pues bueno, que lo especifique ahí bien, porque entonces si te dicen, ay, quédate una horita más, etcétera, pues bueno, ustedes ya saben que eso va a ser contado como tiempo extra. Ahora, es muy importante notar que en Inglaterra no es obligatorio pagar el tiempo extra, desafortunadamente, no lo es. Entonces ustedes tienen que estar muy claros, y por eso tienen que leer bien el contrato, para que ustedes se enteren si el tiempo extra va a ser pagado o no, porque entonces ustedes pueden decir, oh, ok, voy a hacer el tiempo extra, y si te dice el tiempo extra no es pagado, pues bueno, lo siento, ¿no? Obviamente, si no es obligatorio, ustedes también tienen el derecho de decidir si quieren hacer el tiempo extra o no, si es pagado o no. El pago por hora también es muy importante, porque entonces ustedes pueden, pues obviamente ahí hacer sus cálculos, ¿cierto? De que si necesitan otro trabajo, ¿no? Pero bueno, es muy importante. Y el pago por hora siempre tiene que venir con los mínimos estatutarios, ¿no? Del salario mínimo nacional o el London Living Wage. El salario mínimo nacional se aplica para toda Inglaterra, incluida Londres. Ahora mismo está en 10.90, si no me equivoco, y esto es para personas a partir de 21 años. Para menores son otras cifras, y les invitaría a que vayan online y que encuentren los otros si es que les interesa esto. Pero la diferencia con el London Living Wage o el salario digno de Londres es que es digamos que es como una unión de diferentes trabajadores, de diferentes empresas o empleadores que han dicho, ok, y se ha hecho también un estudio, ¿no? Desde una organización en donde dice, ok, es que vivir en Londres es más caro que en cualquier otra parte del país, entonces necesitamos que se establezca otra línea
de salario mínimo. Entonces el London Living Wage está a 11.95 ahora, pero desafortunadamente no es obligatorio para los empleadores pagar el London Living Wage. Entonces ahí es en donde vienen ustedes organizados, bien conscientes de que es justo que se les dé el pago del London Living Wage o más, ¿no? Después de todo esto que pasó con la pandemia, etcétera. Entonces, sorry, can I have it's gone. You want to sleep? Oops. Perdonen. No, the previous one. Yes, thank you. Entonces, el lugar de trabajo. También es importante que ustedes vean en su contrato dónde voy a trabajar. Tienen derecho a moverme, me van a pedir que me mueva de sitio de tiempo en tiempo, porque si lo pueden hacer, entonces otra vez, ¿vale? A veces tenemos muchos miembros que dicen, no, es que me quieren mandar a no sé dónde y no sé qué. Le digo, bueno, vamos a leer el contrato, y luego resulta que sí, que hay una cláusula en la que le dice te podemos mover de sitio de trabajo. Obviamente esto tiene también que ser razonable, ¿vale? Tiene que ser una distancia razonable, porque si no, sí que se puede apelar y sí que se puede empezar a hablar con los empleadores. Pero, por ejemplo, si trabajas en Hackney y luego te piden que te vayas a London Bridge, es razonable, es bastante razonable. Tiene que al menos valer la pena en tiempo de distancia, ¿vale? De lo que te vas a tardar en moverte. O si tienes que estar transitando de uno para otro, pues bueno, también hay que evaluar todas esas cosas, pero hay que también ser conscientes de eso, ¿vale? Del lugar de trabajo. Luego, las vacaciones. Siempre hay muchos problemas con el tema de las vacaciones, y por eso es importante verlo también en el contrato. ¿Cuál es tu periodo de vacaciones? Con esto me refiero, no todas las empresas tienen el mismo periodo de vacaciones. Hay muchos que son de enero a diciembre, cuando se empiezan a contar la acumulación de tus vacaciones, y hay otros que es de abril a marzo, por ejemplo, o otros que son de agosto a julio. Hay muchas empresas que tienen unos periodos de vacaciones un poco raras, pero bueno, hay que enterarnos. ¿Y esto para qué sirve? Pues bueno, porque cuando nos vamos de un sitio de trabajo, es importante saber este periodo de las vacaciones para poder calcular cuántos días de vacaciones son los que se te deben cuando te vayas, porque hay que calcularlo dependiendo si te vas a la mitad del año, al principio del año, al final del año, pero no del año de 2023-2024, sino del año del periodo de acumulación de vacaciones de la compañía, ¿vale? Entonces es importante también que ustedes tengan eso, porque siempre que ustedes llamen a decirnos que tienen quizá algún problema con las vacaciones, esto se los tenemos que preguntar para poder hacer bien los cálculos y también explicarles a ustedes por qué sí o por qué no les hicieron bien el pago o mal de sus vacaciones, ¿vale? Muy importante también aquí, chequen cómo es que tienen que pedir las vacaciones. Hay mucha gente que se queja mucho porque no me están dando las vacaciones, porque ya las pedí, y les decimos, tienes el papel escrito. No hay papel escrito. Siempre traten de seguir los procesos de la compañía, porque es muy importante para nosotros poder probar que ustedes han seguido el debido proceso y que están violentando su derecho de tener vacaciones, si es que es la situación, ¿vale? Entonces, todo traten de tenerlo siempre por escrito. Yo sé que a veces somos mejores en estar hablando por teléfono. Yo les recomendaría no, por mensaje, por correo, siempre, para tener todo documentado. O si hablan por teléfono, agarren un cuadernito, una agenda, y escriban lo que hay ahí, y manden un mensaje confirmando con esa persona: acabamos de colgar, simplemente para confirmar que acordamos que mis nuevas horas de trabajo van a ser de tal a tal. Siempre tener todo respaldado por escrito, porque si no, a veces es muy difícil que nosotros podamos ayudar o intervenir. Muy importante,
no se vayan, no agenden sus vuelos, no agenden sus vacaciones sin que se las hayan aprobado antes, porque les pueden disciplinar por haber roto la confianza, así se le llama, ¿no? Y haber roto también su contrato, porque el contrato siempre va a señalar cómo, cuándo es el proceso para pedir vacaciones, ¿vale? Entonces, por eso es muy, muy importante. Ya sé que a veces son muchas hojas del contrato, pero pues bueno, hay que hacer ese esfuerzo para poder saber dónde estamos parados. Luego tenemos el pago por enfermedad. Entonces tenemos pago por enfermedad estatutario, que es lo mínimo reglamentado por el gobierno, y luego tenemos el pago de enfermedad mejorado, y esto va a aplicar para la maternidad, la paternidad, la adopción. Para todo esto puede haber pagos mejorados, pero claro, la mayoría de empleadores malamente utilizan el estatutario porque es mínimo. Entonces, como ya lo mencionaba, en el pago por enfermedad ahora está en 107 o 117, 109. Ok, 109. Y esto ha ido mejorando obviamente también pues a partir de la situación del COVID, porque antes estaba en 90 libras a la semana. Entonces ahora al menos está 107 libras a la semana, que es muy poco, y como ya lo decían, es a partir del cuarto día que se te empieza a pagar. O sea, los primeros 3 días que estás enfermo no hay ningún pago. Y esto, a mi parecer, son cosas que se tienen que pelear para que pelear, negociar, no sé cómo lo quieran llamar, porque no se vale. Uno no se enferma y ya después a los 3 días come o alguna cosa así, ¿no? O sea, te enfermas y tienes que tener cuidados, y a veces hay que comprar medicamentos, etcétera. Entonces, que te paguen hasta el cuarto día, bastante cuestionable esto. Entonces, hay algunas compañías que tienen pago por enfermedad mejorado, que esto quiere decir tu salario completo desde el primer día que te vas de baja por enfermedad. O sea, ahí no aplica el que te esperas 3 días y tal, no, simplemente es digamos un esquema que tiene cada compañía, en donde dice, ok, te vamos a pagar el pago por enfermedad durante los primeros 7 días, por ejemplo. Hay compañías que lo tienen ilimitado, ¿no? O que si te enferman 6 meses, o si tienes que estar ausente por 6 meses en baja por enfermedad, te pagan todo tu salario, que para mí eso es lo que sería ideal. Obviamente hay que tener cuidado con no abusar este tipo de políticas, ¿vale? O este tipo de políticas o de esquemas cuando los tengamos. Porque a veces esas son las razones que en campañas ellos dan, ¿no? Como decir, es que si uno les da 1 mes de pago por enfermedad y pues bueno, ya están ahí enfermándose todo el rato, ¿no? Entonces es importante entender y para eso unirse a un sindicato, organizarse para tener condiciones de salario, condiciones de trabajo dignas, porque yo entiendo que hay muchas veces personas que se van de baja por enfermedad porque la situación en el trabajo es horrible, es estresante, y lo último que quiere hacer es ir a trabajar, y entonces a veces uno tiene que elegir entre ir a trabajar y que te paguen tu dinero pero estar estresado, o que te den el pago mínimo por enfermedad pero estar en casa. Entonces obviamente estas son cosas que tenemos que pensar, que tenemos que llevarnos con nosotros, porque lo que ocurre en nuestro sitio de trabajo es parte de cada uno, ¿no? Yo también aporto a que la situación del trabajo no esté bien. No quiere decir que sea responsable, pero quiero decir que hay que tomar una parte activa en resolver esas cosas que no están bien. Luego, bueno, ya explicaba la baja por maternidad, paternidad, adopción. También hay me acuerdo que es reasignación de género, tienes también derecho a estar como de baja por estos. Ok, súper. Entonces esto también, como les decía, hay compañías que lo tienen mejorado, lo que quiere decir que la baja por maternidad o paternidad, el tiempo que te vayas, te lo van a pagar todo completo, tu salario. Pero si no es así, la baja por maternidad es
Las primeras 6 semanas que te vas, te pagan solamente el 90% de tu salario, y a partir de la 7ª semana es solamente 172 libras por semana, o el 90% de tu salario, cualquiera que sea el mínimo, cualquiera que sea la cantidad más baja. Entonces obviamente siempre pagan el estatutario. De verdad que ni siquiera sé por qué tienen eso así, porque es como que bueno, pero bueno, ahí está la legislación. Y luego las pensiones. Es importante el tema de la pensión. Ustedes tienen derecho a enrolarse o no en las pensiones, y yo creo que esto es bueno también quizá discutirlo y pensarlo con la siguiente colega que va a hablar de esto, porque claro, si ustedes están pensando en retirarse, ustedes no van en irse cuando se retiren del país, ustedes no van a poder sacar la pensión de aquí. Tienen que vivir aquí para poder que les estén pagando la pensión del Estado. Obviamente la pensión privada es distinta, y aquí es en donde entra esta situación de la pensión y a entenderla, y pues bueno, que la compañera explique mejor, porque sí. yo no me especializo en pensiones. Entonces, vale, los disciplinarios y las quejas formales. Como ya les decía, uno también es responsable por cosas que ocurren en el trabajo, y por eso decía y apelaba mucho a cómo nos comunicamos, cómo decimos que las cosas no están bien, porque pues nos pueden disciplinar, ¿cierto? O sea, si grito, si ya sé que a lo mejor hay alguna situación que está bien fuerte y bien intensa, pero vete al baño, respira y no se pongan en situaciones difíciles, porque luego nosotros, aunque les representamos, pues también tenemos que evaluar la situación, ¿cierto? Y algo que a mí me gusta mucho pensar es que a lo mejor yo actúe de alguna manera por la circunstancia, pero eso no quiere decir, eso es una situación mitigante y que se puede discutir durante los disciplinarios, pero el daño lo hice, ¿no? O sea, como que le grité a alguien o qué sé yo, ¿no? El daño lo hice y tengo que ser, pues sí, no sé, responsabilizarme de eso. No me gusta la palabra disciplinado, pero responsabilizarme de eso, y como se los decía, ¿no? De nuevo, si las cosas no están bien en el sitio de trabajo, organícense, platiquen de esas cosas, en lugar de que todo vaya escalando. Si no tienen contrato, bueno, es ilegal que no les den un contrato, y muchas empresas se creen inteligentes o quieren ser un poco avanzados al no dar contratos, pero es ilegal. Desafortunadamente no se puede traer un caso legal en contra de la compañía solo porque no te han dado el contrato. Tendría que haber algo como una deducción de salarios o un despido injustificado para poder traer el caso al tribunal y que ellos paguen una compensación por no haber dado un contrato. Pero por no darte el contrato en sí, no hay algún caso que se pueda hacer. Obviamente siempre podemos hablar de ello y discutir de ello, porque hay otras herramientas que se pueden utilizar para pues forzarlos a que den el contrato, pero es importante que ustedes sepan que se los tienen que dar ya sea el mismo día que empezaron ustedes a trabajar o 2 meses después de que ustedes empezaron a trabajar, ¿vale? Y pues si ya ahora sabemos que es difícil obligarlos legalmente a que nos den un contrato si no hay otra repercusión, pues es importante que lo mismo, ¿no? Yo sé que ustedes tienen hasta 2 meses de darme mi contrato, está en la ley, por favor, denme mi contrato. ¿Qué pasa con los contratos 0 horas? Y que es una de las preguntas que también habían puesto. Bueno, es una cuestión interesante esta. Obviamente en el mercado laboral lo que los empleadores quieren y lo que las empresas quieren es tener menos responsabilidades legales cuando contratan a alguien. Porque claro, si alguien te lleva al tribunal porque no les pagaste un salario o porque no les diste o porque violaste el contrato,
porque les quitaste horas sin consultarle, etcétera. Entonces para eso surge la modalidad del contrato 0 horas, que quiere decir supuestamente para llenar como este espacio, ¿no? en el ambiente, en el mercado laboral, que es como que bueno, es que hay gente que a lo mejor está estudiando o que está en zona más de casa, cuidando hijos, etcétera, y no pueden comprometerse a tener un patrón de trabajo, ¿no? Un trabajo de lunes a viernes. Entonces les damos la flexibilidad de solo ofrecerles 3 horas aquí, 2 horas allá, que no son obligatorias, y con eso pues se ahorran muchas cosas, ¿no? Se ahorran muchos dolores de cabeza. ¿Están bien los contratos 0? No está bien que existan contratos 0 horas. ¿Hay gente a la que le ayuda? Sí. Hay gente que se ha beneficiado de contratos 0 horas o que se beneficia de contratos 0 horas porque están estudiando, porque están haciendo otras cosas. Pero, ¿qué hacer si a mí me ofrecen un contrato 0 horas? Pues bueno, otra vez, siéntate, analiza el contrato y busca una mejor oportunidad. Es como no hay mucho que hacer, a menos que la gente que esté en el sitio de trabajo se quiera organizar para cambiar la naturaleza del contrato, que volvemos de nuevo, ¿no? El sindicato, sindicalizarse para mejorar esa cuestión. ¿Tienes? Sí, para que tiempo Sí. Sí, voy a ya dar cierre. Ok, entonces, next slide, please. Thank you. Vale, entonces, casos de acoso, discriminación, me pareció importante porque siempre tenemos mucha gente viniendo al sindicato con cuestiones relacionadas al acoso o a la discriminación, pero no se entiende bien cómo se pueden hacer casos ante un tribunal, y eso es importante que se entienda, porque a veces entendemos discriminación como que a mi compañero le dejaron acceder a la cocina y a mí no, y desafortunadamente para poder hacer un caso de discriminación se tiene que fijar uno en: estoy haciendo un caso porque me están discriminando por mi edad, o porque me están discriminando por mi raza, o porque me están discriminando por mi sexo, ya me refiero porque soy hombre o porque soy mujer, porque tengo porque estoy embarazada, porque tengo una creencia o religión. Y si esto no es algo que se cumple dentro de la población que ustedes estén trabajando, es muy difícil probar casos de discriminación o de acoso. Y es importante entender que ante la ley se evalúa como discriminar significa tratar a alguien menos favorablemente que a otro por, ya se lo decía, ¿no? Mi edad, mi sexo, porque estoy embarazada, etc. Pero hay que establecer puntos importantes para poder probar un caso así. Entonces no es tan... ¿Sí? ¿Alguien me llamó? Perdón. Entonces no es como tan a la ligera decir me discriminó. Hay que entender cómo se entiende la discriminación en el país, y de nuevo yo les invito a que vayan en línea, pongan en español, se los van a decir cómo es que se entiende la discriminación, qué es el acoso, y entonces decir, ok, a lo mejor lo que estoy viviendo sí es eso o no es eso. Y de todos modos también siempre es importante discutirlo con tu representante legal sindical, ¿no? Ok, next slide, please. Bueno, sí, la discriminación, como ya les decía, yo creo que más bien nos vamos a saltar esto, porque me quieren ya, sí. Next slide, please. Lo que también podemos hacer es que todas las slides se pueden enviar a todos después, ¿está bien? Sí, claro. Tenemos una persona lista para tomar preguntas y respuestas. Perfecto. Vamos a tener preguntas y respuestas en un momento. O sea, que el que quiera hacer alguna pregunta y respuesta, ya Soda está lista con el micrófono. Aquí nuestra compañera va a terminar la presentación. Hola. Y quizás no sé si hay posibilidad de enviar la slide o compartir algo, porque estamos abriendo un paquete donde la gente puede bajar toda la información. Perfecto. Sí, creo que estaría bien que tengan esto, porque si esto ya me puse así más loca y me fui a la legislación. Entonces, pero creo que está bastante bien explicado. No necesitas ser abogado o lo que sea, simplemente pon bien atención, léelo bien
y que se comporta este material. Sí, claro, me parece que es muy bien para poder referenciarse cuando algo esté pasando. Next slide, please. Ok, entonces estamos ya en la parte de las preguntas, pero antes de eso, me gustaría hablar un poco de las victorias que hemos tenido para que se inspiren un poco, se unan al sindicato. Entonces, nosotros recientemente nos estamos organizando en London Bridge Hospital, que es un hospital privado que estaba tercerizando el área de la limpieza. Entonces, la tercerizadora o la compañía que estaba contratando a los cleaners era una compañía bastante fea, nefasta, y les tenía unas condiciones de trabajo muy feas. No había vacunas durante la pandemia, no estaban ni siquiera inmunizados, ¿no?, con vacunas, otras como el tétanos y cosas así, que se tienen que tener cuando trabajas en el área de la salud o en un hospital. No tenían nada de eso, tenían un salario de $10.50, incluso después de la pandemia. Y pues bueno, empezamos a organizar, a molestar. Y los trabajadores activos, organizados, y pues bueno, se logró que se hiciera el llamado in-house, ¿no?, que se contrataran directamente para HCA. La tercerizadora se fue, claro, esto fue nosotros, sí, es que fue bastante trabajo. Se fue la tercerizadora, claro, ya les digo, protestas afuera del hospital, dando flyers, los trabajadores hablando, activos, haciendo videos, cuáles son las condiciones que están ocurriendo, por qué necesitamos tener mejores condiciones de trabajo. Se fue la tercerizadora y pues bueno, ahora ellos están con un salario incluso arriba del London Living Wage, ahora están ganando $12.05 la hora. Tienen pago de nocturnidad, pago extra, 20% extra para la gente que trabaja en la noche, tienen salud privada con el hospital, tienen acceso a tener salud privada con el hospital, tienen un pago por enfermedad mejorado, un pago por maternidad mejorado, y todo eso fue, claro, después de 2 años, pero bueno, la persistencia y la lucha estuvo ahí y ahora ellos están mucho mejor. ¿Hay muchas cosas que todavía se necesitan mejorar? Sí. Nada es rojo, blanco o negro de un día para otro, hay que hacer todavía mucho trabajo, pero lo más importante es que es una victoria de los trabajadores. O sea, ellos fueron los que dijeron, no más, esto tiene que cambiar, y nosotros solo estuvimos ahí para darles visibilidad. Y esto es lo que es un sindicato, es que ustedes digan, esto no está bien, tiene que cambiar, vamos allá afuera a decirlo y a que esto cambie. Descargue nuestra app de Radiovisión Internacional y disfrute de la variada programación las 24 horas. Desde Londres, Inglaterra, Radiovisión Internacional, la voz de la verdad.